Snoop Dogg, disfrazado de indigente, revela el alarmante sesgo policial en Central Park. Observa el sorprendente enfrentamiento que está sacudiendo el sistema. Suscríbete y comparte tu opinión sobre este valiente experimento de justicia social. Aquel parque estaba en calma esa tarde, salvo por el murmullo ocasional de las hojas agitadas por la brisa y el zumbido distante del tráfico urbano. Snoop descansaba en un banco azul desgastado, ubicado cerca de la fuente, con la capucha echada sobre el rostro. Su abrigo, ajado y con remiendos en los bordes, parecía no haber visto una lavadora en años. A su lado, una bolsa de papel marrón, arrugada y con manchas, reposaba sin prisa. Sus zapatillas desiguales y visiblemente deterioradas se asomaban bajo el dobladillo raído de sus jeans. No levantó la vista cuando una patrulla policial ingresó lentamente al estacionamiento del parque. Dos oficiales descendieron del vehículo, sus botas crujiendo sobre la grava mientras escudriñaban el entorno. Uno de ellos, más joven, con un corte de cabello prolijo y una placa que resplandecía con la luz del atardecer, ajustó su cinturón antes de intercambiar una mirada con su compañero, un hombre robusto de unos 40 años llamado Higgins, cuya expresión fatigada y el uniforme manchado de café delataban años de servicio. «Otro vagabundo», murmuró el oficial más joven, Martínez, con una inclinación de cabeza hacia Snoop, quien seguía inmóvil en el banco. «Este parque cada vez parece más un refugio improvisado», añadió con desdén. «Veamos qué está haciendo». «Tal vez no sea un problema», dijo Higgins, aunque su tono carecía de convicción. Los oficiales se acercaron con pasos pesados y calculados. Snoop no reaccionó. Su mirada seguía fija en el suelo, como si no los hubiera notado. «No puedes quedarte aquí todo el día», espetó Martínez con dureza, su tono inflexible. «Este es un parque público, no tu sala de estar». Snoop finalmente levantó la vista, sus ojos apenas visibles bajo la sombra de la capucha. No respondió. En cambio, deslizó la mano dentro de la bolsa de papel que descansaba a su lado. El cuerpo del oficial Martínez se tensó de inmediato. Su mano se movió instintivamente hacia el bastón en su cadera. «Tranquilo», murmuró Higgins, aunque en su voz se notaba la duda. «No hagamos de esto algo más grande». Snoop sacó un sándwich envuelto en papel encerado y con movimientos pausados comenzó a desenvolverlo. Masticó en silencio, sin parecer consciente de la presencia de los oficiales. «¿Me escuchaste?», Martínez insistió, acercándose un poco más. «Te dije que no podías quedarte aquí todo el día. Debes moverte». Snoop tragó con calma, levantando la vista apenas un instante antes de continuar con su comida. «No le hago daño a nadie», dijo en un tono sereno, pero firme. «Solo estoy almorzando». «Ese no es el punto», replicó Martínez, su voz endureciéndose con cada palabra. «La gente como tú hace que este lugar se vea mal. Espanta a las familias y a los turistas». El oficial Higgins dejó escapar un suspiro cansado, cruzó los brazos y observó el intercambio con atención. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó con un tono menos agresivo que el de su compañero. Snoop vaciló por un momento, sus dedos apretando sutilmente el sándwich antes de responder. «Calvin», dijo al fin. «Calvin Brodus». El oficial Martínez sonrió con burla, claramente poco impresionado. «Calvin Brodus, ¿eh?», repitió con una ceja en alto. «¿Eres rapero en tu tiempo libre?». Snoop no reaccionó. Su expresión permaneció imperturbable mientras tomaba otro bocado de su comida. Su silencio solo pareció irritar aún más a Martínez, quien dio un paso al frente, invadiendo el espacio del hombre sentado. «Déjame ver una identificación», exigió. Con movimientos tranquilos, Snoop dejó su sándwich a un lado. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo
y sacó una billetera de cuero ajada por el tiempo. Se la entregó al oficial Martínez sin prisa. Este la abrió con un gesto automático, examinando la identificación en su interior. El documento parecía legítimo, aunque la imagen en él no coincidía con el aspecto desaliñado que Snoop presentaba en ese momento. El oficial Martínez frunció el ceño, escudriñando la identificación antes de devolvérsela. «¿Qué estás haciendo aquí, Brodus?», preguntó. «¿Por qué no estás en un refugio o algo así?» «Me gusta el aire fresco», respondió Snoop con simpleza. «¿Ese es un crimen?». El oficial Higgins se movió incómodo, lanzando una mirada a su compañero. «No está haciendo nada ilegal», dijo en voz baja. «No podemos simplemente echarlo». «Tal vez no», murmuró Martínez, entrecerrando los ojos. «Pero podemos hacer que no se sienta bienvenido». La mandíbula de Snoop se tensó apenas, pero no respondió. En cambio, tomó su sándwich y le dio otro mordisco, su actitud tranquila como si la conversación no lo afectara. Sin embargo, la tensión crepitó en el aire, atrayendo la atención de algunos transeúntes. «Oye», llamó una mujer que paseaba a su perro, su tono vacilante pero decidido. «Él no está molestando a nadie. ¿Por qué lo incomodan?». El oficial Martínez giró hacia ella con expresión endurecida. «Señora, esto no es asunto suyo. Este es un parque público», replicó la mujer. «Tiene tanto derecho de estar aquí como cualquiera». El oficial Higgins levantó una mano en un gesto de calma. «Señora, solo estamos haciendo nuestro trabajo. Por favor, siga su camino». La mujer dudó, apretando la correa de su perro mientras miraba entre Snoop y los oficiales. Finalmente, negó con la cabeza y se alejó, murmurando algo en voz baja. Snoop la vio irse, un destello de diversión, o tal vez fastidio, cruzando fugazmente su rostro. Dejó su sándwich de nuevo y sacudió las migas de su regazo. «¿Soy libre de irme?», preguntó con tono calmado, aunque con un filo apenas perceptible. «No estás bajo arresto», admitió Higgins, aunque Martínez le lanzó una mirada de advertencia. «Pero quizás quieras encontrar otro lugar donde sentarte». Snoop asintió lentamente, su mirada descansando en Martínez un segundo más de lo necesario. Luego se puso de pie, recogió su bolsa de papel y la metió bajo su brazo. Era más alto de lo que los oficiales habían notado, y al ajustarse la capucha, un mechón de cabello oscuro cayó sobre su frente. «Que tengan un buen día», dijo, su voz baja, pero con un matiz de significado. El oficial Martínez lo vio alejarse, su expresión oscureciéndose. «¿Viste cómo me miró?», murmuró a su compañero. «Ese tipo cree que es mejor que nosotros. Déjalo ir», respondió Higgins con cansancio. «No vale la pena el papeleo». Mientras Snoop se alejaba, sus pasos eran lentos y medidos. La tensión en el parque comenzó a disiparse, pero algo quedó en el aire. Un desafío tácito, una chispa de confrontación que no se había extinguido. Martínez lo observó fijamente, su mandíbula apretada. «No confío en él», dijo finalmente. «Hay algo raro en él. No tienes que confiar en él», respondió Higgins. «Solo tienes que dejarlo en paz». Snoop desapareció por el camino, la bolsa de papel aún bajo su brazo, pero cuando dobló la esquina, sus labios se curvaron en una leve sonrisa de complicidad. Esto no había terminado, ni por asomo. Martínez murmuró algo en voz baja, su frustración evidente. «Te digo que hay algo extraño en él», insistió, memorizando cada detalle de la figura que se alejaba. «Déjalo», repitió Higgins, pellizcándose el puente de la nariz. «Se ha ido. No ha hecho nada. Todavía», corrigió Martínez con recelo. «No ha hecho nada todavía». Higgins suspiró, volviendo al crucero. «No es nuestro problema. No estamos aquí para resolver acertijos.
Estamos aquí para mantener la paz. Pero Martínez no soltó el asunto tan fácilmente. Su mente trabajaba, juntando cada detalle que le parecía fuera de lugar. La calma calculada de Snoop, la forma en que los había evaluado con una sola mirada, la manera en que se había alejado, alto y deliberado, como alguien acostumbrado a tener el control. «Está escondiendo algo», murmuró entre dientes, apretando la mandíbula mientras subía al auto. Higgins no discutió. Ya había aprendido que no valía la pena desperdiciar energía en lo que consideraba la paranoia de su compañero. Sin embargo, mientras el crucero arrancaba y se alejaban del parque, Martínez siguió mirando por el espejo retrovisor, su intuición zumbando en el fondo de su mente. Algo le decía que este no era el último encuentro que tendrían con Calvin Brodus. Mientras tanto, Snoop se había dirigido a un área más serena de Central Park, acomodándose en otro banco bajo un grupo de antiguos robles. La bolsa de papel descansaba nuevamente a su lado, intacta, mientras se recostaba y cerraba los ojos. Su postura era despreocupada, su expresión inescrutable, pero había un aire de determinación en él, como alguien que aguardaba algo o a alguien. No transcurrió mucho antes de que su soledad fuera interrumpida. Un par de corredores se aproximaron, sus zapatillas resonando sobre el sendero de grava. Reducieron la velocidad al pasar. Su conversación se desvaneció al notar su presencia en el banco. Uno de ellos, un hombre de mediana edad, con un rastreador de actividad elegante y una expresión de leve desagrado, le dio un leve codazo a su compañero y susurró algo en voz baja. La mujer que lo acompañaba dirigió la vista hacia Snoop, su expresión endureciéndose en una mezcla de incomodidad e incertidumbre. «¿Deberíamos avisar a alguien?», Zrenia murmuró el hombre, lo bastante alto como para que el aludido lo oyera. «Se ve sospechoso». Snoop abrió los ojos, dirigiendo una mirada fugaz hacia los corredores antes de volver su atención al cielo. No pronunció palabra. Su rostro no reveló ninguna emoción, pero la tensión en el ambiente se volvió palpable. Los corredores intercambiaron una mirada antes de decidirse a aumentar el paso. Sus pisadas se desvanecieron mientras se alejaban con prisa. No pasó mucho tiempo antes de otra interrupción. Esta vez, un grupo de adolescentes en bicicletas irrumpió en la escena, sus risas altas y despreocupadas mientras zigzagueaban entre los árboles. Uno de ellos divisó a Snoop en el banco y redujo la marcha hasta detenerse, haciendo un ademán para que sus amigos lo imitaran. «Miren esto», dijo el chico, esbozando una sonrisa mientras señalaba a Snoop. «Oye, ¿eres un vagabundo o algo así?». Snoop permaneció en silencio, su expresión serena mientras contemplaba al muchacho con una curiosidad distante. El adolescente, envalentonado por la falta de respuesta, se inclinó un poco más, su sonrisa ensanchándose. «¿Perdiste tu casa apostando en Fortnite o qué?». Sus amigos rieron, sus voces convirtiéndose en una cacofonía de burlas y mofas. Uno de ellos sacó un teléfono, sosteniéndolo en alto como si se dispusiera a grabar la escena. «Di algo para la cámara», dijo con tono socarrón. «Cuéntanos la historia de tu vida». Snoop finalmente rompió su silencio, su voz pausada y controlada. «Deberían irse», advirtió, su mirada firme. «Este no es un lugar para jugar». Los adolescentes vacilaron. Su risa se apagó mientras intercambiaban miradas indecisas. Había algo en su tono, algo calmado pero autoritario, que los hizo dudar sobre si continuar con la burla o marcharse. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, el sonido de una patrulla deteniéndose cerca desvió su atención. El oficial Martínez fue el primero en salir. Sus ojos se fijaron de inmediato en el grupo. «¿Qué está pasando aquí?», Zrenia preguntó con voz firme. Los adolescentes
se dispersaron como hojas arrastradas por el viento, sus bicicletas levantando una nube de polvo al pedalear apresurados. El oficial Martínez apenas les dedicó una mirada. Su atención estaba centrada en Snoop, aún sentado en el banco. «Tú otra vez», murmuró mientras avanzaba. «¿No podías encontrar otro parque para holgazanear?» Snoop no se inmutó. Su postura permanecía relajada, su expresión tranquila mientras observaba al oficial Martínez con serenidad. ¿Ahora está prohibido sentarse en un banco?, Zrenia cuestionó con calma. La mandíbula del oficial se tensó, su frustración evidente bajo la superficie. «Tienes una lengua afilada», dijo, deteniéndose a pocos metros. «Y no me agradan los tipos con lengua afilada». «Menos mal que no estoy aquí para hacer amigos», replicó Snoop con ecuanimidad. El oficial Higgins se acercó a su compañero, su semblante reflejando una ligera molestia, mientras alternaba la mirada entre ambos. «¿Qué sucede aquí?», Zrenia preguntó. «¿Por qué hemos vuelto?» «No confío en él», respondió Martínez sin apartar la vista de Snoop. «Está tramando algo». «Está sentado en un banco», replicó Higgins con exasperación. «Déjalo tranquilo». Pero Martínez no escuchaba. Dio un paso más cerca, apoyando la mano sobre el bastón que colgaba de su cadera. «¿Qué llevas en la bolsa?», Zrenia. Snoop ladeó apenas la cabeza, su mirada inquebrantable. «Almuerzo», respondió. «Ábrela», ordenó Martínez. Snoop arqueó una ceja, pero no objetó. Tomó la bolsa de papel y la extendió, permitiendo que el oficial Martínez echara un vistazo a su contenido. El oficial frunció el ceño. Su recelo se intensificó al no hallar más que una manzana, un emparedado y una botella de agua. «¿Llevas algo más contigo?», preguntó con cautela. «¿Algo que prefieras que no encontremos?». Snoop dejó la bolsa a un lado. Sus movimientos fueron pausados y precisos. «No tengo nada que ocultar», afirmó con serenidad. «Pero si buscas problemas, no los hallarás en mí, sino en ti mismo». El oficial Higgins exhaló con resignación y negó con la cabeza. «Déjalo ir», le indicó a su colega. «Tenemos asuntos más importantes». Pero el oficial Martínez titubeó. Su instinto le decía que había algo más en aquel hombre, algo que aún no lograba descifrar, pero que estaba decidido a descubrir. La mandíbula del oficial más joven se tensó al clavar la mirada en Snoop, quien permanecía en el banco con una calma desconcertante. Su sospecha pesaba con fuerza sobre el momento. Su compañero ya había girado en dirección al crucero, pero él no estaba listo para dar el asunto por terminado. Había algo en ese individuo, en su tranquilidad inquebrantable, en su postura confiada, que lo hacía rechinar los dientes. Era como si aquel tipo estuviera jugando una partida, y Martínez detestaba la sensación de estar perdiendo. «Estás demasiado sereno para alguien bajo tanto escrutinio», comentó el oficial Martínez con voz baja y afilada. «La mayoría, en tu situación, estaría mucho más inquieta». Snoop no se inmutó. «La mayoría no está infringiendo ninguna norma», replicó con naturalidad. «¿Quieres decir que debería estar nervioso?». El oficial avanzó un poco, su mano descansando sobre el bastón en su cadera. «Lo que digo es que actúas como si no tuvieras nada que perder», expresó, «y eso me hace preguntarme qué es lo que estás ocultando». «No tengo nada que esconder», reiteró Snoop con firmeza. «Ya me has revisado, has inspeccionado mi bolso. Si sigues buscando algo más, entonces el problema lo tienes tú». El oficial Higgins, a unos metros de distancia, con la mano en la puerta del vehículo, soltó un largo suspiro. «Vamos», instó a su compañero. «No está haciendo nada, sigamos adelante». Pero Martínez lo ignoró, entrecerrando los ojos mientras examinaba a Snoop, quien permanecía impasible bajo la capucha de su abrigo. «Tienes respuesta para todo, ¿verdad?», comentó con una mezcla de irritación y desafío.
¿Crees que eres más listo que yo? Snoop inclinó levemente la cabeza, su expresión inalterable. No intento demostrar nada, replicó con calma. Solo estoy sentado en un banco. El oficial dio otro paso adelante y la tensión entre ambos se volvió más densa. ¿Te crees inteligente?, murmuró con voz áspera. ¿Piensas que puedes quedarte aquí y hacerme quedar como un tonto? Creo que te estás poniendo en esa posición tú solo, respondió Snoop con suavidad, pero con un filo en sus palabras que cortaba con precisión. El oficial Higgins se tensó y se giró bruscamente hacia la escena. «Basta», ordenó con firmeza, colocándose entre su compañero y Snoop. «Aquí terminamos». Pero Martínez no estaba dispuesto a dar el asunto por cerrado. «No, no hemos terminado», espetó, con la frustración ardiendo en su mirada. «Este sujeto nos está manipulando. Puedo sentirlo». «Siéntelo todo lo que quieras», replicó Higgins con dureza. «No tienes nada contra él. Déjalo en paz». Por un instante, pareció que Martínez iba a continuar discutiendo. Su rostro enrojeció de ira y humillación, pero finalmente retrocedió un paso, soltando el bastón a regañadientes. «Bien», masculló entre dientes. «Vámonos». Snoop permaneció en silencio, observando sin emoción cómo los oficiales se alejaban hacia el crucero. Sin embargo, cuando Martínez llegó al vehículo, se detuvo un momento y miró por encima del hombro. Sus ojos se encontraron fugazmente con los de Snoop, y en ese instante, un reto silencioso se estableció entre ellos. En el asiento del conductor, Higgins negó con la cabeza mientras encendía el motor. «Tienes que soltar esto», aconsejó. «No vale la pena». «No se trata de problemas», murmuró Martínez, con la mirada perdida en la ventana. «Se trata de respeto. Ese sujeto cree que es intocable. No lo es». Higgins suspiró y condujo hacia la vía principal de Central Park. «Déjalo estar. Tenemos cosas más importantes que atender». Pero Martínez no podía simplemente dejarlo ir. Su mente bullía con preguntas, cada una más frustrante que la anterior. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué actuaba con tal confianza? Y, lo más inquietante, ¿qué estaba escondiendo, aun cuando no había evidencia que lo demostrara? En el banco, Snoop observó cómo el crucero desaparecía en la esquina, su expresión impenetrable. Metió la mano en la bolsa de papel a su lado, sacando el sándwich que había dejado a medias antes. Mientras lo desenvolvía, su mirada se dirigió fugazmente hacia el grupo de árboles cercanos, donde un hombre con una sudadera con capucha gris lo observaba. El hombre de la sudadera con capucha dio un paso adelante. Sus movimientos eran cautelosos pero firmes. Se detuvo a unos metros del banco, echando un vistazo a su alrededor para asegurarse de que no estaban bajo vigilancia. «¿Cómo va todo?», Zrenia preguntó en voz baja. Snoop mordió su sándwich, masticando con calma antes de responder. «Como era de esperarse», dijo. «Tienen sospechas, pero aún no han descubierto nada». El hombre de la sudadera con capucha asintió. Sus manos permanecían enterradas en los bolsillos. «Creo que volverán. Siempre lo hacen». Snoop sonrió levemente. «La curiosidad puede más que ellos». El hombre frunció el ceño con incertidumbre. «¿Seguro de esto? Los estás empujando bastante». «Ese es el propósito», respondió Snoop. «Quiero ver hasta dónde están dispuestos a llegar». Cerca, un corredor se inclinó para atarse el zapato. Sus ojos se desviaron rápidamente hacia los dos hombres antes de seguir su camino. El hombre de la sudadera con capucha dio un paso atrás, su postura rígida. «Solo ten cuidado», advirtió. «Si esto sale mal». «No saldrá mal», interrumpió Snoop. Su tono era sereno, pero con una autoridad inquebrantable. «Tengo esto bajo control». El hombre de la sudadera con capucha asintió a regañadientes antes de retroceder entre los árboles.
Snoop tomó otro bocado de su sándwich. Su vista regresó al camino frente a él. No tuvo que esperar demasiado antes de que el inconfundible zumbido del coche patrulla volviera a hacerse presente. El oficial Martínez había regresado. El sonido del motor se mezclaba con el crujido de las hojas y el lejano murmullo de Central Park. Snoop no se movió. Su postura se mantuvo relajada mientras terminaba el último bocado de su sándwich. Su bolsa de papel, ahora vacía, descansaba ordenadamente a su lado, pero su actitud tranquila no delataba nada de la aguda atención en su mirada mientras el vehículo aminoraba la velocidad hasta detenerse cerca. El oficial Martínez descendió del coche antes de que éste se detuviera por completo. Sus pasos eran rápidos y decididos mientras se dirigía al banco, seguido por su compañero, quien caminaba a un ritmo más pausado. Su expresión reflejaba una creciente irritación. «Tú otra vez», soltó Martínez con tono cortante. Su mirada cayó sobre la bolsa de papel vacía antes de volver a la cara de Snoop. ¿No acabamos de tener esta conversación? Snoop levantó la vista, su reacción neutral. «Lo hicimos», respondió con tono uniforme. No sabía que sentarse en un banco era motivo para una segunda visita. «No juegues conmigo», espetó el oficial. Su mano descansaba sobre su cadera. «Sigues aquí. Sigues actuando de manera sospechosa. No sé cuál es tu juego, pero lo descubriré». El oficial Higgins intervino, levantando una mano en dirección a su compañero. «¿Qué estás haciendo?», Zrenia preguntó, su voz baja pero firme. «Ya lo revisamos». «Está tramando algo», insistió Martínez, sin apartar la vista de Snoop. «Puedo sentirlo». «Así no funciona la ley», replicó Higgins, su tono cargado de impaciencia. «No puedes acosar a alguien solo porque te parece». «Entonces, ¿por qué sigue aquí?», Zrenia Martínez contraatacó. «¿Por qué no se ha ido? La gente normal no se comporta así». «La gente normal», repitió Snoop en voz baja. Su tono era calmado pero con un matiz punzante. «¿Y qué significa exactamente eso?». La mandíbula de Martínez se tensó mientras daba otro paso adelante. «Significa personas que no tienen la costumbre de sentarse en parques esperando llamar la atención». «Tal vez solo disfruto la vista», replicó Snoop con tono despreocupado. «O quizás simplemente no me agrada la idea de que me expulsen de un espacio público sin razón alguna». Higgins suspiró, frotándose la sien con la mano mientras miraba a su compañero. «Estás forzando esto sin motivo», dijo. «Déjalo en paz». Pero Martínez no escuchaba. Hizo un gesto hacia Snoop en el banco. Su frustración era evidente. Si no tiene nada que ocultar, entonces no le importará responder algunas preguntas más. Snoop inclinó la cabeza levemente, su mirada inquebrantable. «¿Qué quieres saber?», Zrenia preguntó. «¿Por qué estás aquí?», Zrenia Martínez exigió. «¿Por qué este parque? ¿Por qué este banco?». «¿Necesito una razón?», Zrenia, respondió Snoop. No tenía idea de que los espacios públicos ahora requieren justificación. Los ojos de Martínez se entrecerraron. «¿Cuál es tu problema? Eres demasiado tranquilo, demasiado calculador. Nadie se sienta así sin estar planeando algo». Mientras tanto, Snoop se había dirigido a un área más tranquila de Central Park, instalándose en otro banco bajo un grupo de robustos robles centenarios. La bolsa de papel reposaba a su lado, nuevamente intacta, mientras él se recostaba y cerraba los ojos. Su postura era relajada, su expresión inescrutable, pero había en él un aire de determinación, como si estuviera aguardando algo o a alguien. No transcurrió mucho tiempo antes de que su soledad se viera interrumpida. Un par de corredores se acercaron, sus zapatillas crujiendo sobre el sendero de grava. Disminuyeron el paso al notar su presencia, su conversación decayendo hasta extinguirse.
Uno de ellos, un hombre de mediana edad, con un monitor de actividad elegante y una mirada de leve desdén, le dio un leve codazo a su acompañante y murmuró algo en voz baja. La mujer que lo acompañaba dirigió una rápida mirada a Snoop en el banco, su expresión tornándose tensa, reflejando incomodidad. ¿Deberíamos avisar a alguien?, susurró el hombre, lo suficientemente alto como para que su voz alcanzara los oídos de aquel a quien se refería. Se ve sospechoso. Snoop abrió los ojos, su mirada barriendo brevemente a los corredores antes de volver a perderse en el cielo. No pronunció palabra. Su rostro no delató emoción alguna, pero la atmósfera se volvió más densa. Los corredores intercambiaron una rápida mirada antes de decidir incrementar su ritmo. Sus pasos resonaron cada vez más lejanos a medida que se apresuraban por el sendero. No pasó mucho tiempo antes de que otra interrupción irrumpiera en la tranquilidad. Esta vez fue un grupo de adolescentes en bicicleta, su risa alborotada resonando en el aire mientras serpenteaban entre los árboles. Uno de ellos detectó a Snoop en el banco y redujo la velocidad hasta detenerse, haciendo un gesto a sus amigos para que se unieran. «Miren esto», dijo el chico con una sonrisa burlona mientras señalaba a Snoop. «Oye, ¿eres un vagabundo o algo así?» Snoop no respondió. Su semblante permaneció inalterable, observando al joven con una curiosidad distante. Envalentonado por la falta de reacción, el adolescente se inclinó un poco más cerca, ampliando su sonrisa con una chispa de malicia. «¿Perdiste tu casa jugando Fortnite o qué?» Las carcajadas de sus amigos explotaron, una cacofonía de mofas y comentarios sarcásticos. Uno de ellos sacó su teléfono, alzándolo con intención de grabar la escena. «Di algo para la cámara», instó en tono burlón. «Cuéntanos la historia de tu vida». Snoop finalmente rompió su silencio, su voz baja y mesurada. «Deberían irse», advirtió con serenidad, su mirada fija. «Este no es un lugar para juegos». Los adolescentes dudaron. Su risa se apagó. Sus miradas se encontraron en una breve vacilación. Había algo en su tono, algo sereno pero autoritario, que los hizo reconsiderar su actitud. Sin embargo, antes de que pudieran decidir si continuar o retirarse, el sonido de una patrulla policial deteniéndose cerca captó su atención. El oficial Martínez emergió del vehículo, sus ojos evaluando la escena con rapidez antes de posarse en el grupo. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó con voz cortante. Los adolescentes no esperaron respuesta. Se dispersaron como hojas arrastradas por el viento, sus bicicletas levantando una nube de polvo mientras pedaleaban apresurados. El oficial Martínez apenas les dedicó una mirada. Su enfoque estaba fijado en Snoop, quien permanecía en el banco. «Tú otra vez», murmuró, caminando hacia él. «¿No podías encontrar otro parque donde perder el tiempo?» Snoop no se inmutó. Su postura seguía relajada, su mirada serena mientras observaba al oficial. «¿Ahora es ilegal sentarse en un banco?», inquirió con calma. La mandíbula del oficial Martínez se tensó. La irritación burbujeaba justo bajo la superficie. «Tienes demasiada labia», dijo, deteniéndose a unos pasos de distancia. «No me gustan los que hablan demasiado. Qué alivio que no estoy aquí para hacer amigos», replicó Snoop con ecuanimidad. El oficial Higgins se unió a su compañero, su expresión mostrando una ligera molestia mientras alternaba la mirada entre ambos. «¿Qué está pasando ahora?», preguntó exasperado. «¿Por qué estamos de vuelta aquí?» «No confío en él», soltó Martínez sin apartar los ojos de Snoop. «Algo trama. Está sentado en un banco», suspiró Higgins. «Déjalo en paz». Pero Martínez no estaba dispuesto a escuchar. Avanzó un paso más, su mano descansando sobre la porra en su cadera. «¿Qué hay en la bolsa?», exigió.
Snoop ladeó ligeramente la cabeza, su mirada firme. «Mi almuerzo», respondió. «Pruébalo». Snoop arqueó una ceja, pero no discutió. Tomó la bolsa de papel y la extendió, permitiendo que el oficial Martínez echara un vistazo a su interior. Snoop seguía allí, sentado tranquilamente en el mismo banco de antes. Su capucha se había deslizado un poco hacia atrás, dejando ver más de su rostro. Aunque su postura permanecía relajada, no parecía inmutarse por su regreso. La bolsa de papel a su lado ahora estaba doblada cuidadosamente contra su pierna, como si indicara que ya había terminado de comer. Alzó la vista cuando los oficiales se acercaron, su expresión inescrutable. «¿Ya me extrañaban, muchachos?», preguntó con tono sereno, aunque con un leve matiz de diversión. El oficial Martínez endureció el gesto, su frustración burbujeando bajo la superficie. «Aún no hemos terminado contigo», soltó bruscamente acercándose. «Esa identificación que nos diste no existe. ¿Te importa explicarlo?». Snoop arqueó una ceja, su mirada fija. «Tal vez sus sistemas están fallando», respondió. «O quizás están buscando algo que no está ahí». «No te hagas el listo conmigo», espetó el oficial Martínez. «Reconozco a un impostor cuando lo veo». El oficial Higgins intervino con un tono más mesurado. «Te estamos dando la oportunidad de confesar», dijo. «Si hay algo que debas decirnos, este es el momento». Snoop se reclinó ligeramente en el banco, su postura aún relajada, mientras observaba a los dos oficiales. «¿Qué creen exactamente que estoy ocultando?», preguntó con curiosidad. «¿Una identidad secreta? ¿Un pasado criminal? ¿O tal vez un plan siniestro para derrocar el Banco del Parque?». El oficial Higgins se frotó la sien, visiblemente agotado por el intercambio. «No te estás haciendo ningún favor», dijo con un suspiro. «Si tienes una razón para estar aquí, solo dínoslo. De lo contrario, mi compañero no va a dejar pasar esto, y creo que ambos sabemos que es verdad». Snoop asintió lentamente. Su mirada se posó en el oficial Martínez. «Ya te has hecho una idea sobre mí, ¿verdad?», dijo. «Nada de lo que diga cambiará eso». El oficial Martínez se adelantó, su mano descansando en la empuñadura de su bastón. «¿Crees que eres inteligente?». Su voz era baja y tensa. «¿Crees que puedes sentarte ahí y actuar como si fueras mejor que nosotros?». «No creo que sea mejor que nadie», respondió Snoop con calma. «Pero sí creo que tienes algo que demostrar». Las palabras cayeron como una bofetada. La cara del oficial Martínez se enrojeció de ira. Antes de que su compañero pudiera intervenir, se inclinó aún más sobre Snoop. «¿Crees que esto es un juego?», espetó. «¿Crees que puedes sentarte ahí y hacerme quedar como un tonto?». «Creo que te estás encargando de eso tú solo», replicó Snoop con serenidad. El oficial Higgins reaccionó de inmediato, sujetando el brazo de su compañero y tirando de él hacia atrás. «Suficiente», dijo con firmeza. «No vamos a hacer esto». Pero Martínez no estaba dispuesto a ceder. Señaló a Snoop, su frustración desbordándose. «Está ocultando algo», insistió. «Lo sé. Nadie es tan tranquilo. Nadie actúa así a menos que tenga algo que esconder». El oficial Higgins suspiró, su paciencia agotándose. «Incluso si fuera cierto, no es nuestro trabajo acosarlo hasta que encontremos algo», respondió. «No tenemos causa probable. Déjalo». «¿Causa probable?», Martínez repitió con incredulidad, alzando la voz. «¿Qué tal una identificación falsa? ¿Qué tal que se niega a irse cuando se lo hemos pedido?». «Es un parque público», respondió Higgins con tono tajante. «No tiene que irse a menos que esté infringiendo la ley, y hasta ahora no lo ha hecho». Snoop observó el intercambio en silencio, su expresión tranquila, pero alerta. Parecía estar registrando cada palabra, cada movimiento, como si todo esto formara parte de un plan mayor. El oficial Martínez
Lo señaló con un dedo acusador. «Te vas a arrepentir de esto», murmuró. «Sea lo que sea que estés tramando, lo descubriré». Snoop inclinó ligeramente la cabeza, una leve sonrisa curvando sus labios. «Estoy seguro de que lo harás», respondió. «Buena suerte con eso». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Su calma y desafío solo avivaron la ira del oficial Martínez, quien se giró con furia y regresó al patrullero. Su compañero lo siguió con evidente resignación. Mientras el auto arrancaba, la mente de Martínez seguía dando vueltas. Sus pensamientos estaban consumidos por la imagen de Snoop, imperturbable en el banco. «Nos está jugando», murmuró, apretando el volante. «Lo sé, o tal vez», respondió el oficial Higgins cansado. «Estás analizando demasiado esto», pero el oficial Martínez no prestaba atención. Su mente ya estaba maquinando un plan, decidido a desentrañar la verdad sobre Snoop en el banco, sin importar las consecuencias. En Central Park, Snoop observó cómo el crucero se desvanecía en la distancia. Su actitud serena e imperturbable no flaqueó. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo una vez más, sacando el diminuto dispositivo y girándolo entre sus dedos. Una leve sonrisa cruzó su rostro. El juego estaba lejos de concluir y él estaba preparado para lo que viniera después. La tensión flotaba en el ambiente cuando el oficial Martínez se aproximó nuevamente al banco, esta vez en solitario. Su compañero, habiendo alcanzado su límite, decidió no involucrarse más, argumentando que no participaría en lo que llamó una persecución innecesaria. Pero para el oficial Martínez, esto no era una vendetta, era una cuestión de dominio, de llegar hasta el fondo del misterio que rodeaba a Snoop. Caminó hacia el banco con renovado ímpetu, su mano descansando sobre su bastón mientras ensayaba mentalmente su próximo movimiento. Snoop permanecía en el mismo lugar, tan apacible y seguro como siempre. Su capucha se había deslizado completamente hacia atrás, dejando al descubierto más de su rostro. Su expresión era relajada, pero en su mirada se reflejaba una agudeza que puso en alerta al oficial. «Tienes agallas», comentó Martínez, deteniéndose a pocos metros, su voz baja y tensa. «Sentado aquí, como si fueras el dueño del lugar». Snoop alzó la vista y sostuvo la mirada. «Es un parque público», respondió con calma. «Nadie es dueño de él». «¿Sabes exactamente a qué me refiero?», espetó el oficial Martínez. «Has estado burlándote de mí todo el día y ya tuve suficiente. ¿Me vas a decir quién eres en realidad o me aseguraré de que lo lamentes?» Snoop ladeó la cabeza levemente. Una media sonrisa asomó en sus labios. «¿De verdad quieres saber quién soy?», Zrenia preguntó. «Basta de evasivas», gruñó el oficial Martínez. «Muéstrame una identificación real esta vez, sin trucos, sin nombres inventados, solo la verdad». Snoop metió la mano en el bolsillo de su abrigo con calma, sus movimientos medidos. El oficial Martínez afianzó su agarre en el bastón, sus músculos tensos, observando cada acción con cautela, listo para reaccionar ante cualquier amenaza. Sin embargo, Snoop no sacó un arma ni nada sospechoso. En su lugar, extrajo un teléfono inteligente negro, de superficie brillante que reflejaba la luz. «Aquí está el asunto», dijo Snoop, su tono sereno pero con un peso inconfundible. «No tengo que probarte nada, pero como estás tan empeñado en saber la verdad, te la mostraré». Tocó la pantalla varias veces y un video comenzó a reproducirse. El oficial Martínez se inclinó ligeramente, frunciendo el ceño al tratar de entender lo que veía. En la pantalla aparecía él mismo, de pie sobre Snoop, su actitud agresiva mientras exigía respuestas. El audio era nítido, capturando cada palabra y cada matiz con precisión asombrosa. «¿Qué demonios es esto?», Zrenia exigió el oficial Martínez, su voz elevándose. Snoop sostuvo la mirada con firmeza. «Es una transmisión en vivo»,
explicó. Ha estado funcionando todo el día. Cada interacción que hemos tenido, cada palabra que has dicho, ha sido transmitida a millones de personas. El rostro del oficial Martínez perdió color. Su agarre en el bastón titubeó. ¿Qué? Zrenia balbuceó. ¿De qué estás hablando? Snoop se puso de pie con lentitud, desplegando toda su imponente presencia mientras encaraba al oficial. Guardó el teléfono en su bolsillo con un movimiento pausado, su expresión inmutable. No soy Calvin, hermano, dijo, su voz atravesando la tensión como una hoja afilada. Soy Snoop Dogg. El oficial Martínez parpadeó, su mente procesando las palabras a trompicones. ¿Qué? Component Placement tartamudeó, su voz apenas un susurro. Snoop Dogg, repitió Snoop con tranquilidad. No bromeo con estas cosas. Su tono era uniforme, pero llevaba una autoridad incuestionable. He estado llevando a cabo un experimento para ver cómo personas como tú tratan a aquellos que consideran menos afortunados. La boca del oficial Martínez se abrió y cerró sin emitir sonido. Su mente trabajaba a toda velocidad mientras cada pieza encajaba. La actitud relajada, la seguridad, la manera en que Snoop había manejado cada interacción de forma calculada pero sutil. Todo cobraba sentido de golpe, como un tren chocando contra él. «Me tendiste una trampa», logró decir finalmente el oficial Martínez. Su voz vacilaba entre la furia y el pánico. «Yo no te tendí una trampa», respondió Snoop con serenidad. «Te di una elección. Cada decisión que tomaste, cada palabra que pronunciaste, fue completamente tuya. Lo único que hice fue observar». El rostro del oficial Martínez se tornó rojo, su frustración ardiendo como un incendio incontrolable. «No tenías derecho», escupió con furia. «No tenías derecho a hacer esto». «Tenía todo el derecho», replicó Snoop con calma. «Eres un servidor público, alguien que juró proteger y servir, pero en vez de cumplir con tu deber, decidiste hostigar a una persona solo porque asumiste que era inferior a ti». El oficial retrocedió un paso, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una salida. «No puedes usar esto», dijo, su tono cargado de desesperación. «Esto es una emboscada. Es ilegal». «No es una emboscada», afirmó Snoop. «No te forcé a hacer nada, y en cuanto a la legalidad, mis abogados estarán encantados de explicarte por qué no tienes un caso». El pánico del oficial Martínez se intensificó al comprender la magnitud de la situación. La transmisión en vivo, la audiencia global, la evidencia irrefutable, todo era demasiado. Creyó tener el control, pero ahora estaba claro que Snoop siempre había estado varios pasos adelante. A las afueras de Central Park, una multitud comenzaba a congregarse. Equipos de noticias llegaban a la escena, sus cámaras enfocadas en el desarrollo de los acontecimientos. Los reporteros murmuraban en sus micrófonos, su emoción palpable, mientras relataban la confrontación. El oficial Martínez giró la cabeza, su rostro deformado por la humillación al darse cuenta de que toda esa gente estaba allí por él. «Esto no ha terminado», amenazó con voz trémula, señalando con un dedo acusador a Snoop. «No te saldrás con la tuya». La expresión de Snoop no cambió. «Ya se acabó», declaró. «El mundo entero está mirando ahora». El rostro del oficial más joven era una mezcla de pánico y rabia al sentir el peso de la situación caer sobre él. Sus ojos recorrieron la multitud en crecimiento, los transeúntes con sus teléfonos en alto, grabando cada detalle, y luego a los equipos de noticias que documentaban cada segundo con fervor. La comprensión de que había pasado de ser una figura de autoridad a un espectáculo público lo sofocó. «¿Crees que esto te hace un héroe?», Zrenia escupió, con el dedo aún apuntando a Snoop. «Disfrazándote y jugando. No eres más que un farsante». Snoop no se inmutó. Su actitud imperturbable
permaneció intacta incluso cuando las palabras del oficial resonaron en todo Central Park. «Esto no se trata de mí», dijo Snoop, su voz serena pero firme. «Se trata de responsabilidad. Se trata de cómo aquellos en posiciones de poder eligen tratar a quienes consideran indefensos». «Indefenso». «Component placement», ladró el oficial Martínez, su voz elevándose con desesperación. «Eres Snoop Dogg, por el amor de Dios. Eres una celebridad. No actúes como si fueras un santo caído del cielo». Snoop arqueó una ceja, su expresión inmutable. «Exactamente», dijo. «Y aún así, me trataste como basura en el instante en que asumiste que no tenía hogar. Ahora imagina cómo tratas a quienes realmente no tienen los recursos para defenderse». El oficial Higgins llegó a la escena, su rostro pálido al presenciar el caos que había estado siguiendo desde el crucero, pero jamás anticipó la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Agarró con firmeza el brazo del oficial Martínez, tirando de él hacia atrás mientras le susurraba con urgencia: «Deja de hablar, lo estás empeorando». «No voy a dejar que se salga con la suya», respondió el oficial Martínez, su voz vibrando de ira. Pero el agarre de su compañero se endureció y la advertencia en su mirada fue inconfundible. Finalmente, el registro ya estaba hecho. «Ya lo hiciste», murmuró el oficial Higgins, su voz impregnada de resignación. «Solo detente antes de cavar un hoyo aún más profundo». La multitud susurraba, sus voces una mezcla de asombro e indignación. Palabras como abuso de poder y vergüenza se propagaban rápidamente entre los presentes. La condena crecía con cada segundo que pasaba. Los equipos de noticias ya estaban completamente instalados, sus cámaras enfocadas en la confrontación. Los reporteros hablaban con entusiasmo en sus micrófonos, transmitiendo la escena en vivo a millones de espectadores. Snoop dirigió su atención a la multitud y habló con la misma autoridad tranquila que había mantenido todo el día. «Esto no se trata solo de un mal oficial», declaró. «Se trata de un sistema que permite que este tipo de conducta pase desapercibida. Se trata de exigir responsabilidad, no solo por las acciones, sino también por las actitudes». La multitud estalló en vítores, el sonido retumbando en Central Park. El rostro del oficial Martínez se tornó carmesí, su humillación absoluta al comprender que ya no tenía control sobre la narrativa. Sus ojos se posaron en las cámaras y se dio cuenta de que cada uno de sus movimientos estaba siendo transmitido en vivo al mundo entero. «No hice nada malo», murmuró, su voz apenas un susurro entre el estruendo. «Solo estaba haciendo mi trabajo». «Su trabajo es servir y proteger», replicó Snoop con una mirada afilada. «No perfilar, acosar o abusar de su autoridad. Y si no puede manejar esa responsabilidad, entonces tal vez no debería portar una placa». El oficial Higgins intervino nuevamente, su tono ahora implorante. «Déjalo ir», instó. «Necesitamos retirarnos». Pero antes de que pudieran hacerlo, otra voz se elevó por encima del caos, una voz firme y autoritaria que instantáneamente silenció a la multitud. «Oficiales, apártense». Todos giraron la cabeza para ver a una mujer acercándose con paso seguro, su presencia irradiando autoridad. Su porte denotaba la confianza de alguien que sabía exactamente cómo tomar el control de una situación. La placa enganchada a su cinturón la identificaba como la capitana Jane Monroe, de la División de Asuntos Internos del NYPD. Los ojos del oficial Martínez se abrieron de par en par al verla acercarse, su mirada cortante clavándose en él. «Has causado un gran problema», dijo con frialdad. «Espero que estés listo para afrontar las consecuencias». «Señora, yo…», empezó a balbucear, pero ella levantó una mano, cortándolo de inmediato. «Guárdalo», ordenó. «Ya he visto las imágenes y creo que la opinión pública
ha quedado bastante clara. Hizo un gesto hacia la multitud, que ahora abucheaba sin reservas al oficial Martínez. Luego, la capitana Monroe se giró hacia Snoop, su postura suavizándose levemente. «Señor Dog», dijo con un tono más conciliador, «en nombre del departamento, quiero ofrecerle una disculpa por lo que ha tenido que soportar hoy. Este comportamiento es inaceptable y le aseguro que será tratado como corresponde». Snoop asintió levemente, su expresión inescrutable. «No se trata de mí», dijo con firmeza. «Se trata de asegurarse de que esto no le ocurra a nadie más». La capitana Monroe asintió y luego se giró de nuevo hacia el oficial Martínez. «Entrégame tu placa y tu arma», ordenó, su tono dejando en claro que no había margen para el debate. «¿Qué?» «Component placement», tartamudeó el oficial Martínez, su rostro lívido. «¿No puede hablar en serio?» «Hazlo», espetó ella. «Estás en licencia administrativa mientras se lleva a cabo una investigación. Y créeme, será una investigación exhaustiva». Las manos del oficial Martínez temblaban mientras desabrochaba su placa y su arma, entregándoselas con una expresión de absoluta derrota. La multitud estalló en vítores, sus voces, una mezcla de triunfo y alivio, mientras la justicia comenzaba a tomar forma. Mientras el oficial Martínez era escoltado con los hombros caídos, su derrota absoluta, Snoop se volvió hacia las cámaras una última vez. «Este no es el final», dijo con firmeza. «Es solo el comienzo. Si queremos un cambio real, debemos responsabilizar a las personas no solo cuando son atrapadas, sino todos los días». El rugido de la multitud creció, sus aplausos resonando en Central Park, mientras el peso del momento se asentaba sobre todos los presentes. El oficial Martínez, ahora despojado de su autoridad, desapareció entre los agentes que lo escoltaban, su humillación completa. Los equipos de noticias se demoraron un poco más, capturando tomas del banco del parque donde se habían desarrollado los eventos del día. Snoop permaneció de pie cerca de la fuente, las manos metidas casualmente en los bolsillos de su abrigo, como si todo esto fuera solo otro día más. La capitana Monroe se acercó nuevamente, su expresión todavía seria y profesional. «Señor Dog», comenzó, con un tono más medido, «quiero asegurarle personalmente que este incidente será investigado a fondo. El departamento no tolera este tipo de comportamiento». Snoop asintió, pero su rostro se mantuvo impasible. «Espero que así sea», respondió, «porque esto no se trata solo de un oficial, se trata de la cultura que permite que estas cosas sucedan». La capitana vaciló, incómoda por el peso de sus palabras. «Entiendo», dijo finalmente, «y me aseguraré de que sus preocupaciones sean escuchadas». Mientras se alejaba, Snoop se volvió hacia el banco. El más leve rastro de una sonrisa jugaba en sus labios mientras se sentaba de nuevo, sacando su teléfono y desplazándose por la transmisión en vivo. Los comentarios llegaban por miles, expresiones de indignación, apoyo y conmoción por lo que se había desarrollado. «Esta es exactamente la razón por la que necesitamos rendición de cuentas», decía un comentario. «Snoop Dogg acaba de exponer un gran problema», escribió otro. «Esto no se trata solo de un policía, se trata de todo el sistema», señaló alguien más. La sonrisa de Snoop se ensanchó levemente mientras tecleaba una respuesta. «El cambio comienza con la conciencia. Sigamos con la conversación». Una voz temblorosa lo sacó de su pantalla. «Yo no tenía idea de quién eras», dijo la señora Patel, una anciana que había estado observando todo desde el margen. «Pero lo que hiciste es valiente. No tenías que hacerlo». Snoop alzó la vista, su expresión suavizándose. «A veces, la mejor manera de entender un problema es experimentarlo de primera mano», respondió. «Y a veces, la única manera de solucionarlo es arrojar luz sobre él». Ella asintió con gratitud,
sus ojos brillando. «Bueno, gracias», dijo con sinceridad, «por defender a todas las personas que no pueden». Él asintió con la cabeza y observó mientras la señora Patel se alejaba. Cerca de allí, los oficiales que aún permanecían en la escena hablaban con sus superiores, sus posturas tensas mientras esperaban instrucciones. El oficial Martínez, ahora despojado de su placa y arma, estaba sentado en la parte trasera de otro crucero, la cabeza entre sus manos. Su carrera, si no toda su vida, estaba en ruinas, y el peso de sus acciones caía sobre él con una fuerza abrumadora. Mientras tanto, la capitana Monroe ya había comenzado a revisar las imágenes de la transmisión en vivo con un equipo de investigadores. Sus expresiones eran sombrías mientras reconstruían la cadena de eventos. Para Snoop, esto era solo el inicio de un esfuerzo mayor para abordar problemas sistémicos. No tenía intención de dejar pasar este momento sin acción. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, proyectando largas sombras sobre Central Park. Snoop se puso de pie y se estiró. Entonces, un zumbido suave llamó su atención. Una elegante SUV negra se acercaba a la acera. Sonrió levemente cuando un joven asistente salió del vehículo y sostuvo la puerta abierta. «¿Listo para irnos, señor?», preguntó el asistente. «Todavía no», respondió Snoop. Su mirada recorrió Central Park una última vez antes de volver al banco. Sacó un bolígrafo y un trozo de papel de su bolsillo, garabateó algo rápidamente y dobló la nota, deslizándola bajo el borde del banco. El asistente frunció el ceño con curiosidad, pero no hizo preguntas. Finalmente, Snoop se acercó al auto. Antes de entrar, echó un último vistazo a la multitud, a los oficiales y al banco donde todo había comenzado. «Esto no se trata solo de mí», murmuró en voz baja, más para sí mismo que para cualquier otra persona. «Se trata de asegurarnos de que todos tengan un asiento en la mesa o en el banco». La SUV se deslizó suavemente lejos. En el banco, la nota dejada atrás revoloteó levemente con la brisa. Se leía: «A la siguiente persona que se siente aquí, tu historia importa. No dejes que nadie te diga lo contrario». La multitud comenzó a dispersarse, pero la conversación no se detuvo. La gente hablaba sobre lo que habían presenciado, sobre el abuso de poder y sobre el coraje inesperado de un hombre que eligió desafiar al sistema desde un simple banco de parque. Ese día viviría no solo en las noticias, sino en la mente de todos los que lo habían presenciado. Para Snoop Dogg, el trabajo estaba lejos de terminar. Este había sido solo un parque, un oficial, un momento. Pero cada gran cambio comenzaba con una pequeña chispa. Mientras se reclinaba en el sub y desplazaba por los miles de comentarios que inundaban su transmisión en vivo, Snoop sabía una cosa con certeza: la chispa se había encendido. La moraleja de la historia era clara: el poder, ya sea otorgado por la autoridad o la riqueza, conlleva responsabilidad. Y solo cuando nos hacemos responsables a nosotros mismos y a los demás, podemos construir un mundo donde la dignidad y el respeto sean derechos universales, sin importar dónde nos sentemos. A medida que la noticia de los experimentos sociales de Snoop Dogg se difundió, el video de la confrontación se convirtió en una sensación viral, desatando intensos debates en redes sociales, medios de comunicación y comunidades de todo el mundo. Las opiniones estaban divididas. Algunos elogiaron el enfoque audaz de Snoop para exponer problemas sistémicos, mientras que otros cuestionaron la ética del experimento. Pero una cosa era innegable: la conversación sobre la responsabilidad en la aplicación de la ley y los prejuicios sociales se había reavivado. En Central Park, la vida lentamente volvió a la normalidad. Sin embargo, el banco donde Snoop se había sentado se convirtió en un símbolo. Visitantes
Se detenían para tomar fotos y algunos dejaban sus propias notas, inspirados por las palabras que Snoop había dejado atrás. Tu historia importa. No dejes que nadie te diga lo contrario. El mensaje resonó profundamente, especialmente entre aquellos que habían enfrentado discriminación o se habían sentido impotentes ante la autoridad. Para el oficial Martínez, las consecuencias fueron inmediatas y severas. Despojado de su placa y arma, enfrentó una investigación pública sobre su conducta. Sus acciones fueron condenadas tanto por sus superiores como por el público. Su compañero, el oficial Higgins, aunque no directamente involucrado, tampoco escapó de la reflexión. La acción disciplinaria lo llevó a enfrentar la dura realidad. Cuán rápido el sesgo sin control podía escalar a algo mucho peor. Decidió ser más vigilante en su labor y prometió asegurarse de que tales incidentes no volvieran a suceder bajo su supervisión. Mientras tanto, Snoop regresó a su trabajo, ahora con un renovado sentido de propósito. Días después, en una conferencia de prensa en Times Square, abordó el incidente directamente. No se trata de avergonzar a nadie, dijo con calma. Se trata de ponernos un espejo frente a nosotros mismos como sociedad. Si este video te ha hecho reflexionar, suscríbete y comenta la palabra clave inquebrantable para enviarte un saludo especial en el próximo video. Nos vemos en el siguiente video.